Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de 50 días de Pascua, llegamos a la fiesta de Pentecostés, con la cual termina el periodo pascual, en la que conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y nos podemos preguntar, ¿cómo entrar en este misterio del Espíritu Santo, que es el gran desconocido? ¿Cómo comprender el secreto del amor si es tan difícil? Y vamos a seguir en nuestra oración las predicaciones del Papa Benedicto XVI, que el ciclo C correspondió a los años 2006, 2009 y 2012 de su pontificado, para ver cómo propone que la manera de entrar en ese misterio del Paráclito es pidiendo en la oración el don de Jesús, el Paráclito, para llevarlo al mundo entero. Entre todas las solemnidades, Pentecostés es muy importante porque es como la realización de las promesas de Jesús, que mientras subía a Jerusalén, el capítulo 12 de San Lucas, declaró esa famosa palabra: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. El fuego del Espíritu Santo. Son palabras que se cumplen de la forma más evidente, dice Benedicto XVI, precisamente en esta fiesta judía, que en la iglesia pues es la fiesta por excelencia del Paráclito. Como dice los Hechos de los Apóstoles, vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían y se posaban encima de cada uno de ellos. Nos imaginamos la escena. He venido a prender fuego a la tierra. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Tú, Señor, trajiste a la tierra el fuego verdadero, el fuego del Espíritu Santo. Hay un mito famoso que es el de Prometeo, mito griego, que dice que este hombre le arrebató el fuego a los dioses y por eso fue castigado. Pero en este caso no es Cristo que le arrebate el fuego a los dioses, sino que se hace mediador del don de Dios, obteniéndolo para nosotros a través del mayor acto de amor de la historia, que es su muerte en la cruz. No es simplemente un don, es una recompensa que nos regala. Y el Señor quiere seguir entregando ese fuego a cada generación humana. Y como dice también en San Juan, Él es espíritu y el espíritu sopla donde quiere. Pero el camino por el cual Dios ha elegido normalmente arrojar el fuego sobre la tierra, prender el fuego en la tierra, arder, es Jesús mismo, su Hijo unigénito, encarnado, muerto y resucitado. Y al mismo tiempo, Jesucristo constituyó la iglesia como su cuerpo místico, para que se prolongue su misión en la historia, su familia en la tierra. Reciban el Espíritu Santo, había dicho Jesucristo resucitado el mismo domingo de Pascua, acompañando esas palabras con un gesto lleno de significado. Sopló sobre ellos, como había soplado en la creación para traer al mundo los hombres, para comunicarles su espíritu, para hacerles imagen y semejanza. Así manifestó que Jesús transmitía su espíritu, el espíritu del Padre y el Hijo,
soplando sobre ellos, en capítulo 20 de San Juan. Ahora, en esta otra narración, la escritura nos dice una vez más cómo debe ser la comunidad y van saliendo pues como unas primeras conclusiones. ¿Cómo debemos ser nosotros para recibir el don del Espíritu Santo? Y es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, narrado por San Lucas. Cuenta que los discípulos estaban en el cenáculo reunidos todos en un mismo lugar, en esa sala grande del piso superior, donde había celebrado la última cena, donde más adelante se les había aparecido tras su resurrección. Esa sala que había pasado a ser como la sede de la iglesia nueva, después de que había sido Cafarnaún en la vida pública de Jesús, ahora ya con Jesús resucitado, el punto central de la iglesia naciente es el cenáculo. Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles, más que insistir en un sitio, en un lugar físico, quieren poner de relieve la actitud interior de los discípulos, que es uno de esos grandes mensajes que nos deja la Escritura. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Esa es la palabra clave, la unanimidad. Unanimidad en la diversidad, como explica también el Papa León. Son todos distintos, Pedro es muy distinto de Juan, pero todos muy fieles, todos muy enamorados, todos perseverando en la oración. Y concluye Benedicto XVI que por consiguiente la concordia de los discípulos es la condición para que venga el Espíritu Santo. Y además, como una condición previa para lograr esa concordia, presupone la oración. Perseveraban unánimes en la oración. Bueno, eso sigue siendo vigente también hoy. Si queremos que Pentecostés no se reduzca a un simple rito o a una conmemoración, aunque sea sugestiva, decía Benedicto XVI, para que sea un verdadero acontecimiento actual de salvación, hay que disponerse para recibir ese don de Dios mediante la humilde y silenciosa escucha de su palabra. Me viene a la mente una anécdota del cura de Ars, al que buscó un sacerdote que tenía una duda, un caso de conciencia muy difícil. Había preguntado a muchos expertos en París, a grandes teólogos, y nadie le había dado pues la solución, hasta que alguien le recomendó que pasara por Ars, que ese párroco era un hombre muy prudente y muy sabio. Sabemos que le había ido muy mal en la teología, en los estudios, no era pues especialmente inteligente, pero era un hombre muy santo, el santo cura de Ars. Pues aquel sacerdote fue donde San Juan María Vianney y inmediatamente le dio una respuesta fulminante. Y aquel hombre le dijo, ¿usted dónde estudió teología? Esto nadie me lo había podido responder. Qué luces tan poderosas, que le agradezco mucho. ¿Dónde aprendió usted esta claridad metodológica y pastoral? Y entonces, sonriendo, el santo cura le señaló el reclinatorio, ¿no? En la oración. La iglesia se dispone con religiosa espera a recibir el don de Dios mediante la humilde y silenciosa escucha de su palabra. Es una muy buena enseñanza para esta fiesta de Pentecostés. Seguir a los discípulos en ese ejemplo de perseverar unánimes en la oración. Para que Pentecostés se renueve en nuestro tiempo, tal vez es necesario que la iglesia, dice Benedicto XVI, esté menos ajetreada en actividades y más dedicada a la oración. Espíritu Santo, danos tus dones, danos tus frutos para comprender esta prioridad de la oración, esta primacía de la gracia, este protagonismo de la plegaria, no tanto de nuestra actividad. Obviamente hay que orar, obviamente hay que corresponder, obviamente hay que poner nuestra parte, pero en primer lugar oración, en segundo lugar mortificación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción, dice San José María. Podemos poner esto en contexto también
con lo que dice León XIV. En la víspera de la fiesta de Pentecostés, pues también recibió un grupo numerosísimo de movimientos y les invitaba a considerar esa oración tan hermosa en la que le pedimos al Espíritu Santo que visite nuestras mentes, que multiplique los lenguajes, que encienda los sentidos, que infunda el amor, que reconforte los cuerpos, que nos done la paz. Entonces dice que con esas peticiones nos abrimos a acoger el reino de Dios. Un concepto bonito, el reino de Dios. El reino no que hacemos nosotros, sino que Dios hace en nuestras vidas y sirviéndose de ellas en nuestra sociedad. Es esta la conversión según el Evangelio. O sea, el Espíritu Santo obviamente nos transforma, nos purifica, nos enciende, nos convierte. Y la conversión, según el Evangelio, dice el Papa León XIV, es encaminarnos hacia el reino que ya está cerca. No hacia nuestro proyecto, hacia nuestro camino, hacia nuestras prioridades, quizá a veces muy humanas, muy materiales, muy pegadas a la tierra, a lo económico, a la salud, al bienestar. La conversión, según el Evangelio, es encaminarnos hacia el reino que ya está cerca. Lo hacemos a través de los sacramentos, en el bautismo y la confirmación, dice el Papa León, nos han unido a la misión transformadora de Jesús, al reino de Dios. No transformamos nosotros el mundo, sino que nos unimos a la transformación que hace Jesús. Y termina concluyendo que el Espíritu de Jesús cambia el mundo porque cambia los corazones. Inspira esa dimensión contemplativa de la vida que aleja la autoafirmación, la murmuración, el espíritu de controversia, el dominio de las conciencias y de los recursos, ya como instituciones invitándonos a estar todos muy unidos, cada uno con su carisma, cada uno con su peculiaridad, unidad en la diversidad, pero unidad, unidos en Jesús, cambiando los corazones para ser verdaderamente otros Cristos. Pero regresemos al cenáculo, de acuerdo con esa homilía que estábamos contemplando antes. Y es que veíamos esas lenguas de fuego que caían, fuego venido a traer a la tierra, y por fin ya estaba llegando. Así comenzó la misión de la iglesia en el mundo. Hoy estábamos distribuyendo unos mercados como parte de la víspera de Pentecostés, y entre los que asistían estaban los que recibirían la confirmación mañana en Pentecostés. Como parte de su preparación, pues los involucraron en esa labor comunitaria de solidaridad y pues les hacían ahí un poco el examen. ¿Cuándo empezó la misión de la iglesia en el mundo? Y pues por fin uno pudo responder con sencillez, con claridad, ¿no? Esto. Jesús mismo había preparado los 11 para esta misión, se les había aparecido en varias ocasiones después de la resurrección. Antes de ascender al cielo, veíamos una semana antes de Pentecostés, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, que aguardaran la promesa. Es decir, les pidió que permanecieran juntos, unánimes, para prepararse a recibir el don del Espíritu Santo. Y es lo que dice San Lucas, ellos permanecieron unánimes en la oración, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, con María, la Madre de Jesús, toda una serie de características de lo que es la iglesia, de lo que debe ser siempre. Y entonces, pues esta es como una consolidación de esa primera conclusión, ¿no? La necesidad de la unidad y la oración, que tiene mucho que ver con el lema episcopal y pontificio de León XIV, in illo unum, todos unos, convertidos en uno solo, en el único un, Jesús. Y como con dos premisas. Una, que permanecer juntos fue la condición que Jesús puso para acoger el don del Espíritu Santo. Y dos, que el presupuesto de su concordia fue una oración prolongada. Al principio pensábamos cómo hacer para tratar al Espíritu Santo. Bueno, vamos viendo conclusiones.
unidos en la iglesia haciendo oración. Y entonces esta es como una magnífica lección para toda comunidad cristiana, porque decía Benedicto XVI, a veces se piensa que la eficacia misionera depende pues como de la gran programación, de la aplicación inteligente, del seguimiento, del control, que todo eso viene bien. Pero si bien el Señor cuenta con nuestra colaboración, antes de cualquier respuesta nuestra, se necesita su iniciativa. Su espíritu es el verdadero protagonista de la iglesia. Las raíces de nuestro ser y de nuestro obrar están en el silencio sabio y providente de Dios. Por eso aquella anécdota del santo cura de Ars señalando el reclinatorio. Ahí es donde se identifica uno con ese silencio sabio y providente. Ahí es donde decía el Papa Francisco que él quería pastores con olor a oveja, muy bien, pero con olor a sagrario también, ¿no? Entonces, pasemos ahora a otra faceta de esta figura, de esta solemnidad, y es lo que menciona la Escritura sobre las imágenes que utiliza San Lucas. El viento y el fuego aluden al Sinaí, donde Dios se había revelado al pueblo de Israel y le había concedido su alianza. Nos acordamos ese capítulo 19 del Éxodo que manifiesta la teofanía de la alianza de Dios con Moisés y con el pueblo. Dice el Éxodo que la montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. 3 años más tarde hablaría de que en el mundo antiguo la tempestad, el viento, eran signos del poder divino. Y entonces el hombre se sentía subyugado y aterrorizado. Eso sigue pasando hoy día, ¿no? Pero también era importante subrayar que la tempestad se describía como un viento impetuoso que hace pensar en el aire que distingue a nuestro planeta de los demás astros y nos permite vivir en él. Lo que el aire es para la vida biológica, lo es el Espíritu Santo para la vida espiritual. Y así como se contamina el ambiente que envenena a los seres vivos, también hay una contaminación del corazón y del espíritu que daña y envenena la existencia espiritual. Nos puede servir para hacer examen. ¿Qué aire estamos respirando? Y la metáfora del viento impetuoso de Pentecostés hace pensar en la necesidad de respirar aire limpio. A veces pasa, ¿no?, que un buen viento se lleva pues las partículas que estaban enrareciendo y mejoran, ¿no? Una manera de entenderlo también, ¿no? Que eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo, que puede ayudar a que respiremos aire limpio, tanto con los pulmones, el aire físico, como con el corazón, el aire espiritual, el aire saludable del espíritu que es el amor, que eso es lo que le pedimos en esas oraciones tan hermosas, en esos himnos al espíritu creador. Y además de el viento, la tempestad, que también la vemos ahí representada en la escena de Pentecostés en el cenáculo, la otra imagen del Espíritu Santo que aparece en los Hechos de los Apóstoles es el fuego. Y lo hemos mencionado antes, ¿no? Con lo de las lenguas de fuego que caían posándose sobre cada apóstol y la comparación con la figura mitológica de Prometeo, que también es una manera de aplicarlo al hombre moderno, que quiere como apoderarse de la sabiduría, de las energías del cosmos, el fuego, que es esa afirmación del hombre como Dios, que quiere transformar al mundo, excluyendo y dejando a un lado o rechazando ya directamente al creador del universo. O sea que este hombre moderno ya no quiere ser imagen de Dios, sino de sí mismo, ¿no? Lo de la autorrealización, todo esto es como una recurrencia moderna, ¿no?, en Marx, eh, pues en el cientificismo, eh, ese declararse autónomo, libre, adulto, diría Comte,
Evidentemente, esa actitud revela una relación inauténtica con Dios, una falsa imagen de Dios que se construye, es la famosa filosofía de la sospecha, ¿no? Ver un Dios como un padre malo, ¿no? Y, y como el hijo pródigo que cree realizarse a sí mismo alejándose de la casa del padre. Claro, cuando un hombre piensa así, el fuego y sus enormes potencialidades pues resultan peligrosas. Se pueden volver contra la vida y contra la humanidad misma. Por ejemplo, pues vimos que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, donde pues la ciencia, que es una cosa maravillosa, la energía atómica, utilizada con fines bélicos, acabó sembrando la muerte en proporciones inauditas. Hay muchos otros ejemplos menos graves, pero igualmente sintomáticos. Pues bueno, lo que nos muestra la Sagrada Escritura es que la energía capaz de mover el mundo no es una fuerza anónima y ciega, un caos, un azar, sino la acción del Espíritu de Dios, que dice Génesis, aleteaba por encima de las aguas, el Espíritu del amor, ya desde el inicio de la creación. Y Jesucristo no trajo a la tierra una fuerza vital que ya estaba en ella, sino el Espíritu Santo, el amor de Dios, que renueva la faz de la tierra y la purifica del mal y la libera del dominio del pecado, del odio, de la muerte. Ese fuego puro, esencial y personal es el que vino sobre los apóstoles reunidos en oración con María en el cenáculo para hacer de la iglesia pues la familia de Dios en el mundo, la prolongación de la obra renovadora de Cristo, y le agradecemos a Dios, que es lo que estamos celebrando hoy. La fiesta del Sinaí, que Israel celebraba 50 días después de la Pascua, era la fiesta del pacto, la fiesta de la alianza, como dice también el Éxodo. Si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Es lo que dice el Padre en el Antiguo Testamento. Ahora en el cenáculo, en la última cena, Jesús instituye la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. Y entonces lo que sucede en el hecho de Pentecostés, narrado por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, es que quiere mostrar Pentecostés como un nuevo Sinaí, como la nueva fiesta del nuevo pacto, donde la alianza con Israel ya se extiende a todos los pueblos de la tierra. Y aquí entonces sacamos una segunda conclusión, no solamente la oración, la concordia, sino también la misión, la universalidad. La Iglesia es católica y misionera desde su nacimiento. Y por eso aparece después una lista gigantesca de gentes de donde estaban, como dijéramos, de muchísimos países. Y entonces esto ya nos invita a pensar en el apostolado como uno de los frutos de la venida del Espíritu Santo, esa invitación a ser sembradores de paz y de alegría, que está como tan de moda ahora con esa llamada del Papa León a que llevemos la paz de Cristo a todos los rincones. Por ejemplo, en la vigilia de Pentecostés, explicó de una manera hermosa que la evangelización no es una conquista humana del mundo, ¿no?, sino la infinita gracia que se difunde a través de las vidas transformadas por el reino de Dios. Hablábamos al comienzo de esa oración que transforma, de la necesidad de la conversión que el Espíritu Santo nos puede facilitar con sus dones y sus frutos. Pues bueno, como fruto de esa transformación, de esa lucha por ser dóciles a las inspiraciones del Paráclito, la infinita gracia se difunde a través de las vidas transformadas por el reino de Dios. Vamos viendo pues nuevos santos, van saliendo nuevas canonizaciones, nuevos modelos, nuevos ejemplos de vidas transformadas por el reino de Dios. Y nosotros estamos invitados a dejarnos transformar, a convertirnos. Y esta fiesta pues es una invitación a recordarlo. También lo decía el Papa León a los jóvenes, invitando a no tener miedo, como los anteriores pontífices decían. Por ejemplo, en la audiencia del 4 de mayo decía: quisiera decir especialmente a los jóvenes que no esperen, sino que respondan con entusiasmo al Señor, que nos llama a trabajar en su viña. No lo pospongas,
Arremángate, porque el Señor es generoso y no te decepcionará. Trabajando en su viña, encontrarás una respuesta a esa profunda pregunta que llevas dentro. ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? No nos desanimemos, queridos hermanos. Incluso en los momentos oscuros de la vida, cuando el tiempo pasa sin darnos las respuestas que buscamos, pidámosle al Señor que salga de nuevo y nos alcance allí donde lo estamos esperando. El Señor es generoso y vendrá pronto, es la conclusión. No lo pospongamos, arremanguémonos, trabajando en su viña. No esperemos, respondamos con entusiasmo a esa llamada de Jesús que nos invita a trabajar en su viña. Es la manera de salir del desconcierto, del miedo, de la inquietud, dando el paso, diciendo que sí. Bueno, pues es lo que pasó ahí, que vemos que sucede también en la narración de Pentecostés. El pueblo de Dios que había encontrado en el Sinaí su primera configuración se amplía hoy hasta superar toda frontera de raza, cultura, espacio y tiempo. Y esta es otra de esas alusiones que hay en la narración de los Hechos de los Apóstoles. Está el viento, el fuego, que hablan de Sinaí, que hablan de la primera alianza, mostrando que ahora hay una alianza nueva y eterna. También hay una alusión a estas gentes de tantas procedencias que tienen lenguas diversas y escuchan a los apóstoles en un solo idioma, en el idioma del amor de Dios, pues es como una alusión en positivo de la triste historia de Babel, que a veces se considera en la primera lectura, en esa capítulo 11 del Génesis, cuando los hombres querían construir con sus manos un camino hacia el cielo y terminaron por destruir su misma capacidad de comprensión recíproca. Pues por el contrario, en Pentecostés el Espíritu con el don de las lenguas muestra que su presencia une y transforma la confusión en comunión, convierte la diversidad en unidad, respetando la libertad, pero unidad, convierte la dispersión en comunión. El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones, como en Babel. Levantan muros de indiferencia, de odio, de violencia. Por el contrario, el Espíritu Santo capacita para comprender las lenguas de todos, porque, dice Benedicto XVI, reconstruye el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo, porque el Espíritu Santo es el amor. Y solo puede existir la unidad con el don del Espíritu de Dios, que nos dará un corazón nuevo y una lengua nueva, una capacidad nueva de comunicar. Esa comunicación que dice León que tiene que ser desarmada y desarmante, una comunicación de paz, sembradores de paz y de alegría. Y es lo que sucedió en Pentecostés. Así resulta más claro por qué Babel es Babel y Pentecostés es Pentecostés. Cuando los hombres, como Prometeo, quieren ocupar el lugar de Dios, solo terminan poniéndose los unos contra los otros, como en Hiroshima y Nagasaki. En cambio, donde se sitúan en la verdad del Señor, se abren a la acción de su Espíritu, pues Él los termina sosteniendo y uniendo en comunión. Bueno, vamos terminando y nos preguntábamos al principio, ¿cómo entrar en el misterio del Espíritu Santo? ¿Cómo comprender el secreto del amor? Y lo vemos al contemplar que el pasaje del Evangelio de la Misa nos lleva al cenáculo, donde concluida la última cena, pues los apóstoles quedan como tristes, desconcertados, porque las palabras de Jesús pues generaban inquietudes, ¿no? Interrogantes. Habla del odio del mundo hacia él y hacia los suyos, habla de su misteriosa partida, queda todavía mucho por decir, pero por el momento no pueden soportar esa carga. Y entonces Jesús, para consolarlos, les explica el significado de su partida, por qué conviene que se vaya. Y es porque se irá, pero volverá. Y mientras tanto, no los va a abandonar, no los va a dejar huérfanos, sino que enviará al Consolador, al Espíritu del Padre. Y será el Espíritu quien les dé a conocer que la obra de Cristo es obra de amor, amor de Él que se entregó y amor del Padre que lo dio. Pues esta es la conclusión. Este es el misterio de Pentecostés. El Espíritu Santo ilumina el corazón humano
y al revelar a Cristo crucificado y resucitado nos muestra el camino para asemejarnos a Él. O sea, como dice la Deus Caritas Est, ser expresión e instrumento del amor que proviene de Él. Bueno, pues terminemos nuestra oración acudiendo a María, la esposa del Espíritu Santo, como estaban los apóstoles unidos a ella. Y como en su nacimiento la Iglesia hoy implora, ven Espíritu Santo, ven y Santo Espíritus, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.